panelista de la radio, Ceci, para darle los buenos Ponga días. derecha a Ceci porque se la ve chueca, oiga. Está chueca, vea usted que le dieron. Parece Don Buca. Vea usted. ¿Qué dice Fernandito? Ahora sí, Ceci. Qué gusto compartir esta mañana con todos ustedes, con nuestros radioescuchas. Mañana de victoria, día de fútbol, pero también día de muchos cuestionamientos a la sede, ¿no? Claro, y ese es un buen punto que deberíamos tocar, el cuestionamiento a la sede de México, ¿no? ¿Verdad? México fue una brillante sede olímpica en el 68, por eso hizo un buen mundial en el 70. Sí. El 86 lo obtiene de una manera bastante corrupta y de carambola por la salida de Colombia, por la violencia. Le sale Colombia, que iba a organizar ese mundial, lo ocupa México. Si bien fue un mundial brillante, también hubo mucha corrupción. Y recordemos que México, cada vez que cede, solo ha llegado a cuartos cuando es sede. Sí, solo cuando es sede. Solo cuando se ha llegado a cuartos. Entonces, me preocupa mucho lo que puede estar pasando. También la mala organización de este mundial. Ya tuvieron cuestionamientos en el 86, pero se disculpaba por el tema del terremoto. En México, dice. Ajá, en México. Pero en este mundial... Que fue en el 85. Claro, pero ya el 86 seguían, fue apenas unos meses después, el terremoto. Y ya había cuestionamientos, pero bueno, se decía, por esta situación antes era heroico. Claro. Pero en este caso, a Japón le dieron una cancha de una tierra de vacas ahí, perdido en el inframundo, en mal estado, esa cancha del Toluca para que puedan... del Pachuca para que puedan practicar, entrenar, que los japoneses se querían ir, han tenido problemas y cuestionamientos y no pueden cuidar la sede de un equipo que va a jugar 16avos en su país, y van y nos hacen tremendo concierto, escándalos y problemas a la sede del hotel. Me parece lamentable. Por eso es que Ecuador hizo entrenamiento en Estados Unidos, no lo hizo en México. Sí, es terrible. El tema, y les demoran el vuelo de regreso, no. Lo que decía Alberto, esos periodistas, pseudo periodistas, si la FIFA tiene códigos, y eso sería bueno que le preguntes a Leo Ceci en su momento. Me comentó que en el artículo 17 del Código de la Comisión Disciplinaria, el reglamento de la Comisión Disciplinaria, sí se pena esta conducta, pero es con sanción económica. A diferencia de lo que tal vez los ecuatorianos esperamos, porque los temas en la cancha se resuelven en la cancha y ese tipo de conductas que son responsabilidad de la federación, sí son sancionadas por parte de la FIFA con sanciones económicas hacia la Federación de México. Sería importante, e insisto, esto no es parte del reglamento, sin embargo, creo que es importante que la Federación Ecuatoriana sí emita un comunicado con relación a esta situación que se está dando, porque sobre pretexto de que ha pasado antes no podemos normalizarla. Mi pregunta iba por otro lado, iba por las declaraciones de ciertos medios de comunicación, que sí debe de haber algún tipo de sanción porque la FIFA da acreditaciones. Entonces, en efecto, la FIFA puede quitar la acreditación, tiene que evaluar ese comportamiento y quitar la acreditación, puede hacerlo hacia esta, yo no le quiero llamar periodista porque siento que ofende a nuestra profesión, pero a esta conductora, voy a decir. O sea, Ecuador manda a Cecilia Druet bien comportada, y ellos en cambio nos ponen a una sicaria del micrófono, porque eso es lo que hay que definir, que va y pide que cabe recalcar que esta chica ya emitió respuestas por redes sociales tratándonos de que nosotros estamos con una reacción victimista. No, o sea, ni siquiera hace eco o pide disculpas con relación a lo que ha generado al difundir la ubicación de este hotel, sino que hace eco diciendo que le sorprende el victimismo con el que se ha tomado esto. Que vaya a hacer prender a la casa del ritmo. Cero autocrítica. Muy bien, en todo caso son las 8:40 de la mañana. Y vamos a hablar de unos temas también de fútbol, como hemos hablado, pero esto es un tema, el fútbol hoy es un fenómeno social y se lo debe ver desde el punto de vista sociológico, porque esto que están diciendo de una persona echándonos encima a toda la afición, molestando, tiene mal comportamiento ético y social, pues son gente que debe tener su cabeza trastornada, ¿no? Porque eso no es el fútbol. El fútbol la FIFA habla del fair play, del juego limpio. Y esto no es juego limpio. ¿Sabes lo que me preocupa de la FIFA? Y yo no sé si ustedes lo han percibido así. Que ha priorizado lo económico por lo futbolístico. Sí, en eso tiene toda la razón usted, hermano. Porque les ha ido muy bien, han tenido un mundial exitoso. Y han hecho cosas interesantes. Por ejemplo, lo del VAR me ha gustado mucho, toda la tecnología, el balón con el chip.
Lo del minuto de hidratación. A mí no me gusta. No, lo que te quiero decir, eso es 100% mercadeo, o sea, para meter publicidad, pero sin embargo, ya pasó, ¿me entiendes? Ya está, y los futbolistas y los técnicos lo aprovechan. Lo que sí te quita, Ramiro, Fernandito, el ritmo. Si tú vas adelante, te quita ritmo. Y eso es fútbol, no es básquet, me explico. Pero ha hecho otras cosas. Pero veo un desfile o sea, los estadios repletos, llenos. Ayer vi en el partido de Holanda contra Marruecos, era repleto. En el de Brasil, repleto. Deja de ser un juego popular. Popular, claro. A esos precios deja de ser un juego popular. Y eso a mí me lleva a pensar, Ramiro. Me disgusta demasiado. Sí, a mí me lleva a pensar que la FIFA debe tomar, ahí sí, algún tipo de resolución para que las entradas en algún momento, al principio, como en principio comenzaron, valían 500, 700, que aún así son muy caras, ¿ya? Pero buscar algún tipo y mira la idea, ¿no? Corporativamente vendérsela de pronto voy a decir algo, a un gobierno municipal, a un gobierno provincial, que pueda invitar a gente que no tiene posibilidades a ver partidos, ¿no les parece? O sea, estoy hablando en ese momento de México, porque en Canadá y Estados Unidos no tienen problemas económicos. Me sorprendió también de ver a Canadá repleto ese estadio, que no estuvo cuando comenzó, repleto cuando me parece que eliminaron a Diego. Canadá eliminó cuénteme, se me fue el nombre. Sudáfrica. Sudáfrica, sí. Y bueno, pero sí es verdad. Ahora, han hecho un gran mundial, está organizado, han pasado estas cosas. Y bueno, por ejemplo, en otro tema que a mí me parece interesante, es que te ponen una canción autóctona de cada país después, y lo hicieron en la primera vuelta, en la primera fase. O sea, sí han tenido cosas buenas, pero eso que dices tú, o sea, es un mundial costoso, es un mundial muy caro. No, ni quiero. $2,000 y pico una entrada a las Aztecas, no jorobe. Sí, claro, tiene que tener más cercanía. Y que en la reventa están a 11.600, o sea, imagínate, ¿no? O sea, la ponen a un nivel de gente para un nivel que es complicado. Bueno, Jaime Velázquez, buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludarlo. Buenos días, mi querido Eduardo, y a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Ramiro y Fernando, bienvenidos, buenos días. ¿Y la Ceci? Ceci, ¿cómo le va? La goleada, dijo ayer. Ramiro no. Jaime está como México con Ecuador, ¿Por qué ya veo eso? algunas, las voy anotando nomás, Jaime. Le va dando palo, usted se la va. Que no me tenía fe, ya, tengo listo, y se siente en mi puesto cuando puede. Sí. No me gusta ese comportamiento, voy a sancionar a la Federación de I-99. Un abrazo a la distancia, mi querida Cecilia, así que no se preocupe, que cuando usted venga, ahí estará su puesto, no se preocupe. Oye, mandémosle un abrazo a Javier Segarra, que se está recuperando, ha tenido un tema en las muelas, se sacó la muela del juicio y eso duele, se inflama, así que le dije, vino ayer a querer trabajar, lo mandé volando, pues le dije, vaya hermano, descanse, en la noche me comuniqué con él y se está dando a atender. Y eso es un tema. Permiso 3 meses. No, o sea, sí, a usted también ya, ¿qué le pasa? No, 3 días le dijimos, 3 días. No sea envidioso. ¿Qué puedo envidiar? Sí, el descanso, es envidia. Pero lo que sí me dijo, y esto es importante decirlo, que muchas veces nos descuidamos, dejamos para el último el cuidado de el aseo bucal, no es aseo, sino los temas de higiene bucal. ¿Qué es eso? Ir una vez o 2 veces al año al doctor para que te hagan una limpieza, a ver si tienes una carie, si tienes el problema. Eso hay que hacerlo permanentemente. Como uno va al médico, va al gimnasio, es parte de. Porque sí saben, queridos amigos, que si usted tiene una infección allí, no le deja, eso le daña las coyunturas, pues en las rodillas y el corazón. Corazón, así es. No es una cosa sencilla. Bueno, en fin. Estamos hablando de fútbol. No, ahorita vamos a hablar de algo que Fernando es simpático hablando de fútbol. Sí, de todo es simpático, Fernando. A ver, Fernando. Y le de palo los mexicanos. Simpático hablando de fútbol. El presidente Milei se encontró, 2 cosas. Se encontró y le dio su apoyo al hijo del expresidente Bolsonaro. Y Keiko ayer ya es proclamada en la región presidente, lo mismo que pasa en Colombia. Hagamos una pequeña un paneo de lo que ha pasado en América Latina y lo que está pasando. Lo de Milei se da para comprender la reunión con el hijo de Bolsonaro, con Flavio Bolsonaro.
que está en la práctica de candidato para las elecciones de octubre en Brasil, terciando con Lula en unas intenciones de voto que están empatadas. Es más, tuvo que Flávio intervenir ante el Consejo en Brasil para que baje en una encuesta donde él estaba 7 puntos abajo, porque decía que fue mal medida. Y Brasil intervino y sacó esa encuesta de circulación. O sea, el Consejo Electoral Brasilero. Ajá, sí, intervienen cuando las encuestas denotan que están mal hechas. Eso es una buena cosa. Ojalá pasara aquí también. Claro, pues no el que va doceavo dice estoy puntero, sí. Pero este tema con Flávio Bolsonaro se mezcla, es una reunión que sea un contexto bastante interesante. Primero, Milei da un mensaje político contundente. Él no va a la reunión del Mercosur, pero una reunión importantísima para Argentina. El presidente se está yendo o se fue ya a la reunión, pues. Claro, no va al Mercosur. En una reunión donde se estaban ya debatiendo los cupos para la exportación a la Unión Europea, se queda en Buenos Aires, se reúne con Flávio Bolsonaro y se reúne en un contexto que es un grupo que se llama Israel Friends Council, que es un grupo de... Consejo de Amigos de Israel. Ajá, que son parlamentarios que son amigos de Israel, y ahí aprovechó la reunión con Flávio, y es más, le da a Flávio Bolsonaro el derecho de palabra, de aperturar la reunión, porque se ve como un potencial presidente en Brasil, y eso cambiaría también completamente las tornas en la región, porque ya el mapa de movimientos de derecha o que giraron a la derecha, de centro derecha, que han girado, en el caso de Keiko, por ejemplo, que podríamos decir que era un populismo que ya giró a la derecha, tomando conceptos del buquelismo, recuperando conceptos del fujimorismo que ya había dejado atrás, toma ya el poder en la región. Entonces, en ese contexto, él hace toda una declaración de intenciones, quedándose en Buenos Aires, reuniéndose con Flávio Bolsonaro, dándole ese respaldo, aparte que le viene bien al propio Milei, a Dorni, que era su estandarte. Claro, salió un problema terrible. Tremendo problema, y tuvo que ya apartarlo, y está en todo el proceso de formación del nuevo jefe de gabinete. Entonces ya eso es lo que ha pasado, hasta al menos en este contexto de la reunión de entre Ganar Flávio. por 44.000 votos, nos decía César Ulloa ayer, algo interesante cuando hablábamos de toda la gente, para hablar un poquito de fútbol y el tema social, sociológico. Don Jaime. Sí, señor. No haga bulla, por favor. Sí, por favor. Está sonando su teléfono, ¿sí o no? Sí. Entonces, sí. Entonces, le dice el presidente, perdóneme, sígame el hilo porque Claro, le está el caso al menos en la región como tal, tienen a un del Espriella que no arrasa. Tienen a una Keiko que gana con 50.000 votos. Es polarizado todo, ¿no? Es increíblemente justo todo el tema. Es que hay que tomar con pinzas el hecho de decir América Latina giró a la derecha. Claro, hay que tomarlo con pinzas. Es que hay que tomarlo con pinzas porque no es El Salvador. Recordemos que de los presidentes que se puede decir de derecha, porque Noboa no se define a sí mismo como presidente de derecha. Bueno, de la que él es línea socialdemócrata. Claro. Entonces, eliminando al presidente Noboa, porque él no se define como extrema derecha ni derecha buquelista, puede tomar conceptos de seguridad, sí, pero ha sido en ese aspecto bien pragmático y no meterse todavía en la ola. Es el hecho de que si tomamos esos presidentes, el que tiene la mayoría de respaldo de la población es Bukele. De ahí tienen a Kast en Chile, que está también en transición de ganar popularidad. Keiko no se puede decir, es un país más dividido que el Perú ahorita, no hay, y le sigue Colombia igual en nivel de división. Entonces eso va a marcar la manera de hacer política. Ya me acuerdo. Lo que hablábamos ayer con César Ulloa es que decía que a Keiko le da la victoria los migrantes y que nosotros no hemos tratado a los migrantes, los países, ningún país como debemos, dándole más apertura. Y yo decía ahí, Ramiro, mi querido Fernando y Jaime, tú estabas aquí, Jaime, que a mí me dio emoción, pero una emoción que la verdad es que a todos nos sacó lágrimas, el hecho de cantar nuestro juramento. Ya son esos migrantes que lo dejaron botado todos, desde que se rompieron las familias, los abuelos criaban a los niños porque se fueron los hijos a estudiar, a vivir en los Estados Unidos, en España,
para luego ir la madre o ya no tener un matrimonio. De ahí comienza el problema de las familias. Después los viejitos se murieron, los abuelitos, los tíos los cuidaban si eran muy chicos. Entonces, ellos tienen un sentimiento arraigado al Ecuador, porque su mente está allá, en la parte económica, está allá, pero su corazón está acá. Y cité las palabras de Jacinto Velázquez cuando era candidato, que Ecuador no debería convertirse en un estado chulo, que lo mantienen las remesas, 5.000 millones. Entonces, a mí me parece, y eso decía Cerro ayer, que decía que 5 millones, no es 5 millones, 5.000 millones, son 5 puntos de PIB que nos da anualmente las remesas. Entonces, que había que cuidarlos, había que tratarlos mejor, y no así nomás. Y eso me parece un tema interesante. Hay la canción de las Malvinas en Argentina, habla de la patria de la patria en la extensión. Yo creo que ya hay que tratar a los ecuatorianos que están en el extranjero como lo que siempre han sido, ciudadanos nuestros. Sí, señor. Es la patria en la extensión, es la patria que se extiende en Estados Unidos, en España, en Europa, que tal vez una primera generación intentó adaptarse plenamente y después se dieron cuenta y dijeron, hey, mi identidad es esta y puedo estar plenamente adaptado a Italia, a España, sin dejar de ser esto. Y una generación nueva que creció amando al país de los padres, con un sentimiento de arraigo, porque en esta búsqueda de identidad que tenemos ya a estas alturas del siglo XXI, en esa búsqueda de identidad muchos se han dado cuenta de que sienten más identidad con la patria de sus padres, con la patria de sus abuelos. Lo vemos en este mundial, muchos seleccionados que buscan, que tuvieron más allá de lo económico, por si acaso, han tenido en realidad una crisis de buscar identidad. Entonces, esa patria en la extensión es la que no debemos de olvidar, es la que decide, pero también hay que ver la forma y el criterio con lo que deciden. Entonces, no es lo mismo un peruano que vive en Estados Unidos, que tiene intereses distintos, que ve el mundo distinto en lo económico, a un peruano que está viviendo, por ejemplo, en Apurímac, donde es una zona azotada por la situación complicada que tiene el Perú de pésima repartición de la riqueza. Pero al menos en Ecuador podemos decir, tenemos Machala pujante, tenemos Ambato pujante, tenemos ciudades que tienen una industria interesante, se desarrolla una economía local. En el Perú es bastante complejo esa situación. Sí. Está muy Hay dos Perús, el Callao y Lima, Ramiro, y lo demás. Yo creo que no es que la América ha girado a la derecha. Yo creo que la pobreza ha cambiado de ídolos. Y cambia de ídolos con mucha frecuencia. A veces se deja enamorar por los de izquierda y a veces se deja enamorar por la derecha. ¿Por qué Bukele es el único líder que tiene? Porque es el único que ofrece resultados. Es el único que tiene resultados tangibles. Porque está dividida la América por esto. Y estamos divididos todos. No me digas que Chile no está dividido, no me digas que Argentina no está dividido, no me digas que Perú no está dividido, no me digas que Ecuador no está dividido, no me digas que Colombia no está dividido. Si se ganaron por un punto. Ya, entonces, no es división solamente. Son dos líneas de necesidades. Porque la inequidad, de lo que yo vengo hablando ya mucho tiempo, está tan a flor de piel de la gente que su desesperación los lleva a creer en cualquier pendejo que les ofrece cualquier cosa. Y ninguno, de ningún lado les ha cumplido. Ninguno. Afirmar absolutamente algo, yo creo que no va por ahí porque, por ejemplo, tenemos políticas de Kast que han sido muy interesantes desde que subió al poder en Chile. Bukele no se puede negar que sí ha tenido resultados en El Salvador. Claro. Es que hay un Salvador antes y después, y coincido en un hecho importante. Y coincido en el hecho de que no es tanto una ideología pura. El latinoamericano busca resultados. Por ejemplo, la seguridad, que es una de las cosas que los mata a los chilenos, a los peruanos, a los ecuatorianos y a los colombianos. Por más que me digan ahorita el peronismo es de izquierda, no. El peronismo que gobierna con los Kirchner, todo, es una facción del peronismo que giró a la izquierda. Sí. El Perón venerado. En sus inicios no era el mismo Perón que cuando fue a Ezeiza en el 73, cuando volvió del exilio, él fue y lo primero que hubo es encontronazos, disparos, puñete, patada con el peronismo de izquierda, afiliado a Montoneros. El peronismo que construyó casas, que dio educación, que lo veneran como líder de masas popular, que salvó a la clase trabajadora en la Argentina, es un fascismo, es una forma de fascismo, es un nacionalismo de tercera vía. Hitler, ellos, pues. Exacto, o sea,
El ciudadano va a buscar soluciones. ¿Qué pasa? Los grandes errores de la izquierda latinoamericana, de esta izquierda que estaba, de esta camada que vino después del gran boom de la ola rosada que le decían, en la región, es tal vez tomar la agenda más del PSOE que de las necesidades de su sociedad. Claro. Tomaron más del Partido Socialista Obrero Español que de las necesidades que tenía las sociedades latinoamericanas. Y terminaron en agendas regionales. O sea, ya llegó un momento en que ya estuvo bien el tema de la espada de Bolívar y muchas cosas más. Pero también te quedaste mucho de eso, mucho de tomar agendas de afuera, mucho de intentar implantar agendas que muchos movimientos de izquierda progresista, izquierda woke, defendían, y no te diste cuenta de las contra necesidades. El progresismo y no de las necesidades. Exacto. Eso no le interesa a la gente. La gente, y coincido con Ramiro y con usted, Fernando, quiere resultados. Y el primer resultado que quieren es la seguridad. ¿Ya? Y el segundo resultado que quieren es el trabajo. Y el tercer resultado que quieren es poder tener una vida en paz, tener todo lo que tienen. Y a mí se me parece además que este viraje es que se cansaron del cuento de los que dijeron que eran izquierdosos y que fueron populistas. Sí. Porque estos también son populistas, pero no me vas a decir que Keiko no es populista. Kass no. Kass es otra cosa. No, ese es formado. Ya, además tuvo un presidente hasta chafo, como era el anterior, Grifo, no le fue bien. Y Colombia tuvo un mandatario funesto, pues que era influencia, tiene todavía, ¿no? O sea, la verdad es que, pero lo interesante es qué viene ahora, ¿no? ¿Qué viene ahora con estos? Porque ya les tocó salir a la cancha, porque cuando tú tienes eso, ¿verdad, Ramiro? Cuando tú tienes esa expectativa, pero ya tienes que ir a jugar y a dar resultados. Ese es el problema. Eso, ahí vamos a ver cómo funca esta situación. ¿Por qué razón? Tenemos a un Petro. Colombia, lo que yo creo es que Colombia puede estar entrando en una espiral de violencia y del absurdo político. Claro. No salirse del absurdo político de Petro, sino que cambiar de manos del absurdo político. ¿Que este absurdo político nos conviene? Nos conviene plenamente. O sea, es una oportunidad de oro. ¿Por qué? Porque si hay algo que hay que reconocerle, al menos en el discurso de Abelardo de la Espriella, es el hecho de que va a tomar y a tocar la frontera sur. Sí, señor. Esas órdenes vergonzosas que empiezan a salir una vez que Petro está saliendo, de que empiezan ya funcionarios de seguridad de él a decir, en su momento lo conversamos aquí, el cambio del servicio de inteligencia por miembros del M-19, y estas situaciones donde decían, no se ataque tal cosa porque hay que negociar, bajo la excusa que hay que negociar, se ordenaba que no se ataque ciertas zonas. Entonces, para nosotros era un caos, porque nosotros teníamos que pagar la seguridad de las obligaciones de ellos. Aquí. También en un gobierno donde pusieron un ex guerrillero de ministro de gobierno, que hoy es legislador, que lo conozco y es mi amigo, pero pasó, es como desbaratar, quitarles el ánimo a las Fuerzas Armadas, a la policía, y quitarles. Veía que el gasto en los últimos 3 años no tiene, en Colombia se ha ido pero al diablo, de todas las vituallas, de todo lo que tienen que invertir para la seguridad. Entonces el tema de la seguridad es que la izquierda quedó en debates, en peleas internas, que eso la ha comido siempre. Llega un momento que tiene un auge, después la pelea interna. Todos son Jesucristo, todos son Mesías. Las peleas internas, la pelea con la vicepresidenta, la polémica, las declaraciones chungas que tenía Petro, el tema de seguridad, meterse en agendas que nada que ver, desde pelearse con Estados Unidos hasta el Free Palestine, todo se metía. ¿Y qué pasa? Te olvidabas de que el dinero, tu trabajo y la seguridad en América Latina son necesidades básicas. Esto no es Europa, no das por sentado tu tema de seguridad, y aún así no debería darse por sentado, pero es un tema de necesidad básica como el agua, como la electricidad y la seguridad. Cuando tú descuidas eso y le pides a alguien, no, oye, mire que este sicario puede actuar porque este sicario tuvo un origen complicado, tiene 17 años, hasta 2 de cumplir el 18, no lo toques. Esas cosas la gente dice, oye, yo quiero abrir mi negocio tranquilo. Porque algo que hay un factor común en Colombia, que ya lo sabíamos, pero en Ecuador y en Perú, es que en Perú también están vacunando. Igual en Perú Chile. Están secuestrando, en Claro. Chile están vacunando, están secuestrando. Entonces alguien que no puede abrir su negocio dice, sabes que no me interesa tu agenda, lo único que quiero soluciones. es esto. Y ahí
viene el giro que se ha estado dando en la región. Cecilia Druet, por favor. Justamente, o sea, lo que tú mencionas, se ve un giro que básicamente no ha marcado a los migrantes porque son quienes han decidido los últimos votos, o así lo planteó César Ulloa el día de ayer que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo es sostenible este giro? Sí, ¿Y cuándo sí. volvemos a cambiar el timón con base en los resultados que ustedes bien mencionan? Porque ¿qué pasa si falla la derecha, a mi criterio? Y por favor, complementame la idea o corrígeme si es necesario. Si falla la derecha, le abrimos las dos puertas a la izquierda nuevamente. Puede ocurrir algo, puede abrirse las puertas a algo peor. Claro. Es grupos que no le tengan ninguna fe a la democracia, que ya no les importe nada, sea de izquierda, derecha, sean radicales, que ya digan, ya sabes que aquí vamos a patear el tablero porque no sirvió ninguna de las opciones. Eso pasa cuando estiras mucho la cuerda en la institucionalidad y dices, la institucionalidad aguanta todo y al final no ocurre eso. Es lo que pasó, por ejemplo, en Perú, que se decía, bueno, Perú las instituciones aguantan. La reserva, el Banco de la Reserva aguanta cualquier política y al final termina esto por quebrar, si todo irse al demonio, irse al cataplum. Pero en el caso de Brasil, por ejemplo, es un ejemplo interesante. Gobernó Lula, años Lula, el Partido de los Trabajadores, el PTT tuvo bastantes oportunidades, se puede decir que muchas cosas lo hizo bien, pero al final hubo esa carga, esa agenda, ese treparse y meterse en muchos líos afuera y el desgaste propiamente de la ideología. Viene Bolsonaro. ¿Bolsonaro qué hizo? Es lo que mencionas. Lo hizo mal. Bolsonaro su año fue muy polémico, intento de golpe de estado, la toma del Palacio de Planalto, su salida, un desastre total en muchas cosas, pudo más el discurso, pero ahí viene lo interesante, dejó ciertos conceptos que la izquierda se había olvidado en Brasil. Y ahorita que sube Lula otra vez al poder, la mitad de los brasileños otra vez está dispuesta a votar por Bolsonaro, en este caso en la figura de su hijo porque el papá está preso, entonces no pueden participar. Yo lo que más bien veo es que estos gobiernos, y sobre todo en el caso de la Espriella y en el caso de Keiko, sí tendrían que hacer las cosas bastante ajustadas, no imitarlo a Bukele en todo, porque Bukele funciona en un caso de El Salvador, eso es lo que me llama la atención. Todo el mundo quiere ser Bukele. Bukele funciona en El Salvador. Y por la realidad salvadoreña, la realidad religiosa, cultural, étnica, histórica, es un país que pasó una guerra civil. Hay ciertas cosas que se pueden aplicar, otras que no se pueden aplicar. Yo creo que en la medida de lo posible, bajo esa premisa, podrían sostener 1 o 2 periodos, pero si caemos en un populismo edulcorado, disfrazado de derecha, se va a quemar. No digo que suba a la izquierda otra vez como la conocimos, porque también América Latina está cansada del discurso de una izquierda que se diluyó en muchas cosas. Yo creo que vendría otro escenario peor. Podría venir a lo mucho grupos, por ejemplo, que ya discutan la propia democracia en sí, el sistema como tal, que estén cansados del sistema. Y eso en países como Colombia, como Perú, como Ecuador son factores terriblemente desequilibrantes. Y Dios no quiera, termina la población cansada. Yo creo que el péndulo puede aguantar 1, 2 periodos, 3 periodos si se hace bien. Obviamente va a volver En a un Ecuador, centro. ¿cuánto tiempo crees que dura el péndulo sin resultados importantes? Pero es que el péndulo todavía no hemos tenido una derecha No hemos gobernando tenido, como tal. pero se prevé, por lo menos la percepción internacional con relación al presidente Daniel Noboa, cuando tú lo comentas, dicen que bueno, es de derecha. Indistintamente que las medidas que toma y los discursos que también ha tomado tienen mucho tinte de izquierda, que el partido está fundado como centro izquierda incluso. Claro, no lo puedo definir como una derecha, tampoco se percibe como tal, no es algo que él mismo define a su movimiento. Yo lo veo con políticas, una mezcla de políticas, una agenda de seguridad fuerte, o sea, al menos en las premisas que tiene el movimiento de gobierno, lo veo con una premisa de seguridad bastante fuerte, con políticas de centro izquierda en muchos aspectos, y hasta que no podríamos decir el péndulo como tal. Lo que tiene ahorita Ecuador es aliados circunstanciales, tiene una idea política donde dice, yo soy, como se definen, soy de centro izquierda o soy como tal, pero yo no comulgo con la izquierda revolucionaria o con el socialismo del siglo XXI, que eso ha sido más bien el discurso. ¿Por qué? Porque es verdad, son
dos movimientos y dos líneas de pensamiento que no tienen nada que ver, o al menos en la manera en que ejecutan el gobierno. Pero sí lo veo como un gobierno que funciona mejor cuando está con gobiernos que se definen de derecha. Ahí sí. Y de derecha nacionalista sí funciona bastante bien. Bajo ese aspecto yo creo que le puede convenir al presidente tener a dos vecinos como tal. ¿Por qué? Porque ya no tendrías el problema de decir cualquier problema de seguridad que tengo adentro es por culpa de lo que está haciendo Colombia o por culpa de lo que pasa en Perú. Tienes ahorita una oportunidad de oro, tienes 4 años para poder negociar, tienes 4 años para poder entablar otra vez lazos energéticos de comercio con nuestros vecinos, otra vez, y tienes aún sobre todo un Abelardo de la Espriella que está dispuesto a retomar el control de la frontera sur, de hacer operaciones en conjunto, de recuperar a agentes y a funcionarios del Servicio de Inteligencia de Colombia que fueron apartados, gente formada durante años, décadas en muchos casos, y que en el gobierno de Petro fueron tratados de una manera nefasta, gente que puede servir para recuperar el control de la frontera. Bajo esa premisa yo creo que el gobierno como tal, indistintamente cómo se define a sí mismo, sí tiene una región que le es ahorita que es un terreno en el cual yo creo que puede ya no encontrar problemas, diríamos excusas también en temas internacionales, sino que tendría la oportunidad de poder negociar. Muchísimas gracias, Fernando. Jaime, por favor. Gracias, Cecilia. Fernando, bienvenido. La verdad es que cuando conversamos contigo de política siempre estamos tratando de analizar lo que siente la gente. Y tú acabas de decir, el péndulo, todavía no hemos llegado en Ecuador por lo menos, pero hay como una especie de acuerdo entre los países para ir hacia allá. Sin embargo, la izquierda no es que se ha muerto, y tienes un porcentaje bastante significativo en todos estos países. Es decir, en Perú sí llegó la derecha, digamos el populismo, como tú quieras llamarlo, que cambias totalmente el modelo político, pero prácticamente ahí, o sea, estás con las completas llegando al tema, igual que Colombia, igual que en Ecuador. Entonces, la pregunta es, ¿realmente esto se puede sostener? O en cualquier momento que es un mal giro, digamos, como le pasó al presidente de Bolivia, ya vieron un poco de incidentes dentro de Bolivia. Aquí en Ecuador también, y hay hasta una revocatoria por ahí de mandato. Pero a lo que voy es, ¿puedes sostener tú el equilibrio de la justicia hacia lo correcto, que en este caso es que un presidente escogido dure 4 años? La idea es que sea así. Vemos lo que pasó con Quiroga en Bolivia. El presidente llevaba 6 meses. Correcto. Toma medidas necesarias. Y ahí sí ya era una estructura que se le va encima, una estructura que gobernó Bolivia décadas. Entonces, había un aparataje popular de financiamiento y todo que se le fue en contra cuando tomó medidas que se debió tomar, de una crisis que él no provocó. Está clarísimo que él no la provoca. Es más, muchos de los opositores lo quieren derrocar, pero curiosamente dicen no, que su problema fue de Arce, del gobierno anterior al de Quiroga, en Bolivia. En ese aspecto dices, bueno, es una locura, ya es una crisis institucional de una izquierda radicalizada que quiere tomar el poder. ¿Qué ocurre aquí? Coincido en que el primer día que tiene que subir Keiko es no encerrarse en Lima, recuperar el control del país, incentivar programas sociales, el tomar medidas de seguridad urgentes, que Keiko no se concentre tanto en la construcción de las supercárceles que quiere hacer, porque genial, hago cárceles, pero ya avanza el tiempo y en el interior del Perú se sigue gestando esta división bastante fuerte que en su momento generó toda esa subversión que ocurrió en los 70s, en los 80s, con Tupac Amaru, con Sendero Luminoso. Y en el caso de Colombia, también entender qué es lo que faltó para llegar. Bukele no llegó con el 90% de popularidad en El Salvador. No es que llegó y todo el mundo lo adoraba. Se le cuestionó al inicio, no se entendía lo que estaba haciendo. Durante su primer año, sus primeros 2 años, se dedicó a conocer a todos los líderes de las bandas, de las milicias. Habían agentes, supuestamente como que ibas a negociar con ellos. Era un poco para entender el terreno. Se empezaban medidas sociales, y después vino el boom, los tanques en el Congreso de El Salvador, para que se aprueben las leyes habilitantes que necesitaba Bukele, y después el tema de seguridad. O sea, primero hubo un proceso y después vino el batacazo. En el caso de Perú, de Colombia, necesitan primero tener una agenda social clara para ganar a la población. Y después ya viene el tema fuerte.
Pero ¿cómo le ganas a la población cuando está acostumbrada a que existe el billete, pero el billete, digamos, de la delincuencia? Te compran la conciencia, mueves, le das lo que le hace falta a la gente, que es comida, trabajo, etcétera, y estás compitiendo contra un monstruo que tiene un poder económico muy fuerte, más que los gobiernos que están en el momento. ¿Cómo competir con eso y cómo hacer que la gente confíe en ti? Porque primero no abandonas los temas sociales. El Salvador, es que toma el ejemplo de El Salvador porque es el que más se repite, porque es el que Keiko utilizó en la campaña. En el caso de Colombia, ahí sí, punto a favor del Espriella. Del Espriella genera una derecha, una política de seguridad de Colombia para Colombia. Y toma con muchos conceptos de la realidad colombiana, con que gente que votó por el uribismo se siente identificada con él, gente que no había votado por el uribismo pero que estaba harto de las políticas de izquierda o de la mala política de seguridad, lo veía a él. Entonces, al menos generó un concepto. Pero en el caso de Keiko, que dice que es una Bukele que va a adaptar su plan al Perú, tienen que ser claros que cuando uno ve las noticias de El Salvador, y yo invito a que vean las noticias de El Salvador, que vean los videos institucionales que hace el gobierno de El Salvador, te das cuenta que el presidente recorre una escuela nueva recién construida, que viene el PAC de ayuda a los estudiantes, que te viene el uniforme tal, que te viene tal cosa. Un hermoso complejo de hidroeléctrico acaba de inaugurar, una belleza. Agarra a Bukele y dice, me hago amigo de los chinos, me hago amigo de los americanos, todo, pero quiero construir la Biblioteca Nacional, cambiar el centro de El Salvador. Yo sé que es un país más pequeño, pero de todas maneras muestra cosas. Una vez que muestra cosas, ahí dice, bueno, te estoy dando esto, pero por desgracia voy a tener que tomar preso a tu primo y a tu hermano que están metidos en bandas. Y eso va a pasar aquí. Porque recordemos que uno puede ver una dulce ancianita acercarse a alguien y decir, yo te quiero mucho, al vecino, qué lástima que mi nieto esté cobrándote vacunas, todo, pero es un muchacho, un buen muchacho, solo que anda metido en grupos así. Porque las familias también están involucradas. Entonces, cuando tú estás dispuesto a decirle a alguien, oye, voy a agarrar preso a tu primo, que es lo que pasaba en regímenes que necesitan acciones contundentes, vas a tener que entrar en los barrios, vas a tener que atrapar presos al hermano de alguien, al hijo de alguien, al padre de alguien. Y esa otra persona va a tener que decir, hey, bueno, está mal, porque es su familia, pero dispuestos a aceptarlo porque dicen, bueno, la mayoría de la población sí está recibiendo beneficios, así que yo me quedo. La presión social hace que los frenes. Por eso Bukele, en cierta manera, puede hacer lo que hizo. Pero tú crees que entonces, hablando del Ecuador como tal, haciendo eso, ¿tú crees que el voto como tal puede cambiar hacia, digamos, el péndulo del populismo de derecha como estamos hoy en día y dejar ese 38, 35, 25 fuerte que tiene, digamos, la izquierda, ¿no, verdad?, con todos los actores? ¿Tú crees que eso va a lograr que la gente cambie de opinión y no tengan tanta fuerza? Porque los alcaldes, ya se viene una elección seccional, y vas a ver pues ahí qué pasa. Claro. Yo quisiera meterme ahí, Jaime, si me permites, porque ya las primarias se están dando. Ya hemos visto, ya hay candidatos de los que sabemos, ya hay candidatos, hay algunos ya de ADN, ya hay, o sea, estos son 3 días más, ¿verdad? Hoy se definen los socialcristianos, Se dice que nuestro querido amigo y panelista Henry Cucalón iría a la alcaldía, se dice, pero lo llamé ayer, no lo ubiqué. Ya la lista 5, hoy amigo, tiene su propio binomio, prefecto y prefecto y alcalde, en Quito igual. O sea, ya comenzamos a ver en Manabí, ya comenzamos a ver, y yo lo que noto, Jaime, no sé si tú, para que le conteste las 2 preguntas, es que la polarización se sigue dando ya no solamente en el marco grande, Jaime, sino también en el tema regional, en el tema de los GATS. Y puede haber una división también fuerte de la propia derecha, propio desgaste interno, poca institucionalidad, que es lo que vemos en los partidos, en los países que están representados. Nuestra política local, poca institucionalidad, problemas de representatividad.
Entonces, todos estos factores se están ajustando. Por eso vemos algunas primarias que son un pandemonium, otras que son más tranquilas, pero vemos cómo se dan algunas cosas. En ese aspecto, punto para el gobierno, que ha tenido unas primarias un poco más relajadas. Otras sí han sido un tumbamontón y un desastre. Pero en este momento de buscar esa imagen, ¿no? Ese cambio de imagen, yo creo que algo interesante es no descuidar ese frente popular que es necesario, esa llegada, estos proyectos que han funcionado de seguridad fuertes en la región, yo digo de política fuerte que es necesario, siempre han venido acompañadas de políticas públicas que permiten que lleguen a los puntos. Fernando, por aquí estuvo la ministra del MIES, nuestra querida Zaida, y hablaba que ellos tienen una política social muy fuerte y que están en todos lados, pero a la hora de la votación, que es lo que vamos a ver, ¿no, verdad? Eso es lo que va a medir si realmente la gente cambió de idea o si tiene un beneficio con el nuevo gobierno o realmente están pensando en que debe cambiarse. Un ejemplo, Guayaquil, ¿no, verdad? Para mí, el tema o el hecho de que llegue un alcalde que tenga menos del 50% no es tener legitimidad. Entonces, el 18 o el 20% es algo que... César Ulloa ayer, que en Quito máximo ha ganado un alcalde con 27, sería el 18%. Terrible, no puede ser. casos de tu 13%. Ya, entonces, a ver, si eso es un problema de, digamos, de la ley, ¿no, verdad? Que debería darse por segunda vuelta, o establecerse que por lo menos el 40%, 50%. Si no se da, ¿cómo vas a controlar? Porque efectivamente la elegida sí es compacta, pues, o sea, no es que votan por cualquiera, sino que cogen y dicen, bueno, este es y allá vamos, toditos. Y en la primera votación tienes un alcalde con el 18-20% que gana la elección de una ciudad. Esperemos. Cuenca, por ejemplo. El fenómeno de la izquierda en Ecuador, veamos qué ocurre el momento en que Correa deje de tener secuestrado su concepto de izquierda. Porque también recordemos que la izquierda tiene un problema de estar cautiva a un caudillo que está completamente enajenado a la realidad y apartado de toda lógica. Es que es así, tal así. Imagínense cuando empiecen ellos a generar cuadros internos nuevos, figuras que puedan estar saliendo después con los años. Yo creo que están en un proceso de eso. Muchos de los votantes duros es tal vez la nostalgia de algo. También recordemos que con el paso de los años, también todo pasado empiezas a adornarlo. Empiezas a tener un discurso fuerte, a un cierto revanchismo, y también hay que entender algo claro. Hay zonas todavía donde no ha llegado el Estado en el Ecuador, como no hay zonas donde no ha llegado el Estado en Perú, pero no es de este gobierno, ha sido histórico. Es histórico. Eso es algo que se tiene que atajar. Si es que no se está atajando, se tendría que atajar en estos años, porque esas zonas siempre va a ser un caldo de cultivo. Y segundo, hay que tener claro algo. Cuando un gobierno llega con una política de seguridad fuerte y resulta que tú vas a tener que entrar en un barrio a agarrar a cuanto criminal haya en esa calle, esos criminales tienen hermanos, tienen primos, tienen la mamá, tienen a la abuelita que no va a querer que se los lleve, a veces sale el barrio entero a defenderlo, y esas son cosas que solo se combaten cuando tú tienes una agenda de seguridad durísima, donde dices el Estado te va a dar bala, te va a dar un palo en la cabeza, pero también te vamos a llevar un libro, te vamos a llevar salud y te vamos a llevar educación y trabajo. Cuando pasa esas cosas, contienes al resto de la sociedad que puede salir encima. Porque recordemos que a veces vienen con un discurso victimista en el cual piden respáldame porque me lo merezco, porque la vida es dura y por eso vacuno a la gente. Eso hay que tener cuidado, que no salgan con esas. Siguiendo la misma línea de Cecilia, Jaime y Fernando, decir que ya el Ecuador entró, desde más tardecito les vamos a poner ya en la página web y todo el calendario electoral, porque terminan las primarias en 3 días, luego vienen las posibilidades de alianzas. Y el asunto para mí es que no veo en Guayaquil más que a 2 candidatos. ¿Se acuerdan que hablamos, Jaime, Cecilia? ¿Te acuerdas que hablamos de la tercera opción? No veo una tercera vía hoy. No veo una tercera vía posible. Es como polarizado totalmente, es entre 2. Ya, entonces, hoy, no sé si pueda cambiar esto. En Quito, fíjese usted, que termina siendo entre 2 de la misma gallada. Bueno, a ver, ¿será Jorge Yunda un candidato, sea la tercera opción, Jorge, o es el señor Muñoz, el alcalde de Quito,
él sabemos que está con el movimiento amigo y con todos los movimientos esos como esos movimientos que alquilan, está con el correísmo. Pero no he visto nuestra querida amiga y ex colega, porque estuvo hasta hace poco aquí, Carla Larrea, se dice que va a ser candidata a la alcaldía con Creo, en Quito, pero en definitiva, Unión Popular ha sacado su candidato. Vemos una candidatura en Quito fuerte, 2 candidaturas. ¿Ya? Acá, en Guayaquil, se dice que el candidato del gobierno sería Nils Olsen a la alcaldía, sí, y que a la prefectura sería Zaida Rovira. Se dice, pero no todavía faltan ADN ha ido determinando. Con gente, sí, o sea, todavía, y en San Borondón se habla de doña Belén Yunes como posible candidata alcalde de San Borondón, pero también se habla de que otra persona estaría, ¿no? Entonces, pero no hay concreto. El que tiene concreto el tema aquí en Guayaquil y en la provincia es el correísmo. Entonces, vinando hacia allá en estos minutitos que nos quedan para ver si todos podemos hacer un intercambio rápido y breve. ¿Creen ustedes, amigos, que podríamos determinar, usted cree, Fernando, y luego Cecilia Jaime, que hoy podríamos definir que esto va a terminar polarizado en la elección, o hay posibilidad de esa tercera vía en algunas partes? Siempre hay posibilidad de algo, pero recordemos lo que pasó cuando se habló de tercera vía. Salió el abogado Jaime Nebot en su momento, quiso capitalizar el tema de la tercera vía, terminó generando una crisis interna en su movimiento, no sumó en ese aspecto como tercera vía como tal, y es más roces que ser un sendero donde los cuales los otros podían sentirse identificados. Yo creo que ahorita, que en cierta manera se calmó ese boom que estaba él, los candidatos que vengan sí pueden estar generando un concepto de tercera vía, pero sobre todo no abandonar el tema cívico. Yo sé de ciertas candidaturas que sí están haciendo reuniones, sindicatos, idas con grupos, pero restaurar un poco ese entramado social, cívico, que era interesante y que apoyó muchos proyectos en su momento, o sea, juntas cívicas, gremios de tal cosa, sociedades de tal otra. Cuando tú abandonas ese tejido social, ese tejido gremial, tienes candidaturas que se armaron en último momento y subes y va el otro y llega el otro con el 10%, llega el otro con el 12%, se arma un desmadre y nadie representa a nadie. Ahí tienen los resultados. Exactamente, ahí tienen los resultados. Partidos que se desmoronan, movimientos que no tienen representatividad. Entonces, en ese aspecto me gusta que ciertas precandidaturas sí están tratando de restaurar en la medida de lo posible ese tejido cívico. Crear, Fernando, porque eso soporta las candidaturas. Perdón, Ceci, pero outsiders solamente que sean conocidos. Sí. O sea, no digo que tiene que ser un político, puede ser un futbolista, un dirigente gremial, sindical, puede ser una figura social, cualquiera de esos, pero esto es ya. Entonces, ya ahorita no, yo veo una transición, una transición para que en las siguientes ya haya un tejido más estable, pero ahorita sí siento que va a estar definido entre los dos. Polarizado, es lo que polarizado. Yo también. Muy bien, Cecilia Druet, tu criterio, mi querida amiga goleada. Yo coincido plenamente con lo que dice Fernando. Yo creo que por la premura del calendario democrático no hay opciones a una tercera vía, y también creo que esta idea, por más que es saludable, está un poco desgastada, y hay que decirlo, este discurso de intentar amigarse a no ser enemigos, cuando en la práctica se puede ver ejemplos distintos al discurso, creo que la gente lo tiene ya mapeado y se vuelve distante e incrédulo y reacio a estas ideas. Entonces, por lo menos en el escenario próximo no veo la opción de tercera vía. Me parecería excelente que hubiera, que es el camino, por lo menos por ahora, para un poco mitigar la polarización que hemos tenido, pero no creo que sea posible, por lo menos en los accionarios. Señor Jaime Velázquez y Egues. Yo sí creo que va a ser polarizada esta elección. Igual que ha sido la presidencia. Lo que pasa es que las seccionales, es más, en las seccionales se ve esa polarización porque ganas con menos. O sea, va a haber algunos candidatos. O sea, que tú crees que va a haber dispersión. Sí, total. Pero ya vi en Guayaquil que los 2 o 3 candidatos, amigos nuestros, amigas y amigos nuestros, ya no los escucho.
Se han parado. Sí, me explico. Por eso hablo de dos. O sea, ¿te acuerdas? Nuestra querida amiga, la alcaldesa Cintia Viteri, la doctora, la colorada, mi amiga muy querida. ¿Ella sí va o no va? Va por No he visto. En los últimos 15 días he visto silencio. Y a nuestro querido amigo, muy buen amigo también, Pedro Pablo Duarte, no lo he visto. Ya, entonces, veamos qué pasa, ¿no? La elección anterior, la que ganó el señor, nuestro buen amigo también Aquiles Álvarez, y no ganó nuestra amiga Cintia Viteri, Pedro Pablo fue el outsider, fue el tercero. Exacto. Él es el que realmente tiene la opción. Es el que le hace perder los votos a Cintia Viteri con los que gana Aquiles Álvarez, ¿no? Porque la gente... Yo sí creo que en Guayaquil sobre todo, y en Quito, que son las ciudades donde está digamos, la izquierda o el socialismo, como tú quieras ponerlo, ¿no? ¿Verdad? Hay como una especie de... No es venganza la palabra. Voto castigo. Sí, están resentidos porque no hay un orden en las alcaldías. Se vieron algo con el Partido Social Cristiano en su momento en Guayaquil, luego vino una transición a otra persona que no dio los resultados y lo castigaron en las urnas. Sí. Y hoy en día es el mismo castigo que va a sufrir el mismo partido que está en estos momentos en la alcaldía y que ven que no funciona. Entonces, yo creo que en Guayaquil sí existe... ¿Cómo va a funcionar pues si no está en la alcaldía? No, pues, es el que llegó, me refiero. Pero a lo que voy es que las personas que votaron por él, ¿no, verdad? Están como, o sea, si están medio resentidas, es decir, oiga, no se ven, la basura está por todos lados, y están recordando lo que hizo el Partido Social Cristiano. Entonces, o sea, tienes tú por ese lado recordación. Una nostalgia. Claro, entonces, las figuras que salían en esa época, que estás hablando de Cintia Viteri, que no le fue bien, pero Henrico Caloncí, Jorge Caiturro en su momento, o sea, hay algunas figuras que pueden levantar ese fervor, ese sentimiento de fervor cívico. Guayaquil, ¿no, verdad? Ahí, señor, y ahí pero recordemos, curiosamente, en Guayaquil figuras que salen de la institucionalidad. Va a estar goleada. Yo divido al Partido Social Cristiano antes y después del lapsus. Hay que ver a quién le dio el lapsus cuando dio el lapsus, pero hay un lapsus, claro, que ya dejó de ser lo mismo. Pero tenemos gente que salió del Partido Social Cristiano institucional, cuando era una estructura así, teníamos a Cucalón, Duarte, Cintia Viteri, o sea, y un deseo de la nostalgia, de decir, miren, Cristina Reyes, nuestro amigo, se me fue el nombre, que fue candidato a perfecto, César Ron. Ahora Jorgito Caiturri y Ana Choes. Jorge Caiturri y Ana Choes. Entonces uno dice, ¿aquí qué pasó? Te saliste de algo, quisiste poner algo nuevo, pero sin un proyecto social de por medio. O sea, empezaste a construir cosas o a no construirlas, porque el cargo te lo decía y se armó un desmadre en ese aspecto, porque la gente quiere sentir de que tienes un proyecto de ciudad a futuro. O sea, en ese aspecto el Guayaquil vive por ti, esos conceptos de, esto va a durar décadas, esto va a un proyecto a futuro. Eso es importante. O sea, entonces, lo que dice Jaime, ya para concluir, porque por ahí lo vi a Martín Medina, Cecilia, si tienes algo que acotar, es que la tercera opción, si hubiere una tercera opción, que yo creo, igual que ustedes, que va a ser entre dos, podría ser los socialcristianos por recordación, pero tendría que ser un buen candidato o candidata. Ahí va. Déjame acotarte lo adicional. Si el candidato del PSC no es una cara que sea reconocida, que trabajó recordada, que haya tenido trascendencia. Sí, trascendencia en el mismo partido y en las administraciones municipales que estuvieron, la pierden. Y ahí se abre la brecha para pero se abre para la oportunidad de un ex social cristiano que tenga la recordación de una buena administración y que permita decir, a este le vamos a dar. No es lo mismo el socialcristianismo con el nuevo sello, el nuevo logo, el nuevo todo, con la manera de elegir ahora a los candidatos que el socialcristianismo tradicional histórico. Entonces, yo creo que de ahí saldría. Qué interesante. Muy bien, 9:30 de la mañana, vamos a pagar el corte comercial. Fernandito, no se vaya porque vamos a hablar de fútbol. Ya por aquí está Martín Medina, con quien vamos a hablar. Hoy juega Ecuador a las 8 y 10. 8 de la noche. La gente, Ramiro dijo que a las 12 del día, que a las 11 se iba a la central, se iba a quedarse hasta las 10 de la noche viendo todos los partidos, comiendo.